Bienvenidos, ahora ya estamos dentro del contexto después de haber celebrado el misterio de la Santísima Trinidad. Ahora se abre pues una reflexión importante, ciertamente para lo que fue la Pascua. El Triduo Pascual comenzó con la institución de la Sagrada Eucaristía. Pero como era Jueves Santo, apenas pudimos estar con el Santísimo, pues hasta la medianoche. Pero ahora la Iglesia pues nos da la oportunidad de celebrar Corpus Christi, pues con la celebración eucarística, con la procesión eucarística que sale pues de la parroquia, sale de la iglesia y va por las calles. Es, a decir verdad, la única procesión que manda el derecho canónico, que dice hágase una procesión con el Santísimo. Es la única. Pues estamos en ello y abordamos ya el término. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Para los lectores pues del Evangelio, todo el capítulo 6 pues es bastante amplio. Bueno, son 60 y tantos versículos, ¿verdad? Y está ordenado primero en una multiplicación. El pasaje plantea que mucha gente seguía a Jesús, que llegada la tarde, pues los discípulos le dijeron, maestro, la gente tiene hambre. Y la respuesta de Jesús es, denles ustedes de comer. Y viene el contador y dice, disculpen, no tenemos dinero para comprar tanto pan. Y tampoco encontraríamos panadería para que nos diera todo el pan que necesitamos. Y entonces Jesús dice, pues tienen algo, y llega una persona con 5 panes y 2 peces. Y el Señor, pues ahí se da ya el signo eucarístico, pues toma los panes y los peces, implora la bendición y luego dice, pues alcanzó para toda la multitud y eran 5,000 gentes. Sin contar, dice, hombres y niños. Perdón, sin contar mujeres y niños. Pues es el contexto. Luego aparece en el texto el paso de Jesús con sus discípulos de un lado del lago hacia el otro lado. Al día siguiente es el relato que la gente lo buscaba y Jesús se dio cuenta de que no lo buscaban por su palabra, no lo buscaban por alcanzar vida eterna, lo buscaban únicamente por la comida. Entonces arranca, a partir de ese dato, arranca una especie de evaluación de lo que las personas buscaban y comienza la enseñanza de Jesús sobre el pan de vida. Entonces ahí pues uno va haciendo lectura y lo primero que uno encuentra es ese diálogo que hace Jesús con la gente y les dice, ustedes no me buscan por la enseñanza, no me buscan por el sentido que tiene el alimento, sino que me buscan simplemente porque quieren un panadero. De manera que ahora Jesús va a comenzar a explicarles, dice, no me busquen por ese pan, busquen el pan de vida. Y ahí se arranca el tema. La gente le pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Pues Jesús le dice, la obra de Dios. ¿Y en qué consiste la obra de Dios? La obra de Dios consiste en creer en el que Él ha enviado. Y comienza ya la enseñanza sobre que lo primero que tiene que hacer todo seguidor de Cristo para alimentarse, debe alimentarse con la palabra de Dios. Por eso les dice, está escrito que ustedes tienen que ser enseñados por Dios.
Y como la gente pues en su tiempo estaban acostumbrados a escuchar la palabra de la Escritura de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero ahora Jesús le dice que Él es la enseñanza definitiva. Y aquí es donde comenzamos a tener problemas. Porque la gente va a decir, no, si la palabra vigente es la palabra de Moisés. Pero ahora Jesús se ha abierto y ha dicho, las palabras que yo les digo son espíritu y son vida. Por lo tanto, tienen que ser discípulos de Dios. Y a eso no le va gustando a la gente. Aquella multitud enorme que tenía, pues comienza a diezmarse, pues porque la gente se va yendo, porque Jesús les va enseñando de que es necesario tener el conocimiento de la palabra. Luego pasa un segundo momento en el que Jesús comienza a enseñarle a los judíos. Ahí aparece el texto, diciendo que el que quiere alimentarse tiene que comer su cuerpo y beber su sangre. Aquí es donde se arma el gran problema. Porque los judíos dicen, ¿cómo vamos a comer tu carne y a beber tu sangre? Imposible. Y comienzan a rasgarse las vestiduras. Así que el texto que se ofrece para este domingo es pues muy significativo, que supone la lectura de todo el capítulo. Por eso he dado esas pistas pues de reflexión para que ustedes ya en la preparación pues vayan y lean todo el capítulo 6, estudienlo para poder llegar a 6:51 al 58. En este texto dice, enseñando un día en la sinagoga, dijo Jesús a la multitud, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Jesús le respondió, yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A mí me envió el Padre que tiene vida, yo vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, que no es como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Pues bien, la gente había sentido resistencia frente a las palabras de Jesús cuando dijo, he bajado del cielo. Inmediatamente dijeron, pero si conocemos a la mamá, al papá, si este es Jesús. Y entonces la encarnación pues suscitó una gran dificultad. Hoy nos encontramos con otra resistencia. Cuando él dijo mi carne es para la vida del mundo, inmediatamente la gente se pregunta, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y la gente pues no entendía. Y si no entendían en aquella época, menos hoy nosotros. Nosotros vemos cómo responde Jesús entonces. Jesús responde con 7 afirmaciones. El Evangelio de este domingo contiene pues 7 afirmaciones. Le gustan el número 7 en el capítulo 6 de San Juan, son en este discurso del pan de vida. ¿Recuerdan ustedes que les había dicho
que hay 7 preguntas que sirven de hilo conductor y que dan la estructura a todo este capítulo, es decir, como el esqueleto, ¿verdad?, de donde se va ordenando el discurso. Las 7 afirmaciones de la parte final del discurso del pan de vida que hemos leído, estas 7 afirmaciones se repite pues el mismo concepto. En las 7 afirmaciones se repite siempre una sola vez, falta la palabra comer. Comer significa asimilar. Significa saber decir el amén eucarístico. Significa hacer verdaderamente la comunión. No un Jesús al cual contemplamos pues a distancia. Un Jesús el cual ahora nosotros encarnamos, el cual ahora nosotros hacemos una sola cosa con nosotros. 7 afirmaciones en las cuales se repite pues la palabra comer. Pero ni una sola afirmación se repite al pie de la letra. Siempre hay una variante, siempre hay una nueva luz, siempre se abre una nueva ventana para que comprendamos la profundidad del misterio. La primera es una afirmación pues que comienza en negativo, es condicional. Si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La segunda, por el contrario, es positiva. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Enseguida, en la tercera, vuelve a insistir. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La cuarta afirmación vuelve sobre el mismo concepto con una proposición bellísima que habla ahora de la alianza. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. La quinta se basa en una comparación. Así como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. La naturaleza de la alianza entre el discípulo y el Maestro viene de la comunión del Padre y del Hijo, porque comulgar es hacer vida la alianza con Cristo y en él con la Santísima Trinidad. La sexta afirmación es otra afirmación impositiva muy bonita. Jesús dice lo que ocurre enseguida. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados. Ellos murieron. Y partiendo de esta realidad negativa, ellos murieron. Enseguida la séptima afirmación, la última, la más vibrante, la más alta, es la positiva para aquel que entra en alianza y en comunión con Cristo a través de la Eucaristía. El que coma de este pan, dice, vivirá para siempre. Como ya hemos dicho, pues las 7 afirmaciones repiten una sola idea. Jesús es el verdadero pan, el pan que da la vida eterna. Vivimos pues en él. Vivimos de lo que recibimos y este pan que recibimos tiene que ser comido, y comerlo significa no solamente asimilarlo como palabra y como ejemplo, como modelo de vida, sino asimilarlo como víctima ofrecida en sacrificio por mí. Y víctima en la cual hay que entrar en la misteriosa comunión. De ahí que nos acercamos a este misterio comulgando. Cada vez que comulgamos nosotros,
estamos invitados pues a asimilar el pan que es Cristo. Usted no puede decir que desayunó simplemente colocando el pan sobre la mesa, mirándolo un par de minutos y pensando que desayunó. No, usted tiene que tomar el pan y tiene que comerlo. Pues bien, esta analogía explica la comunión. A Jesús hay que comerlo. ¿Qué quiere decir esto? No basta únicamente con mirarlo y mirarlo y mirarlo y le da una miradera, pues hay que encarnarlo. Y lo que nosotros encarnamos, asimilamos, lo hacemos una sola cosa con nosotros, en nada más y nada menos que encarnar, comer al cuerpo del crucificado, porque se da en el contexto de la Pascua. Cuando comulgamos, entonces encarnamos el sentido de la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos comulgando con la cruz. De esta manera, al asimilar a Cristo, nos hacemos también proexistentes. Nos hacemos Cristo crucificado para los demás, o sea, aquel que da la vida. No podemos comulgar en la Eucaristía y regresar pues a la casa siendo egoístas. No puede ser. Cuando comulgamos, hacemos alianza con Cristo, nos hacemos uno con Él. Él en mí y yo en Él, uno solo. Y entonces la cruz, Cristo, con los brazos abiertos, dando vida, está en nosotros, amando a los demás. Con estas palabras encontramos nosotros una expresión de lo que los otros evangelios presentan en la institución de la Eucaristía, en los otros evangelios, que dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Juan lo dice aquí de otra manera. En el Evangelio de Juan, la institución de la Eucaristía está sustituida por un relato bautismal con el lavatorio de los pies, y lo hace allá porque ya lo he explicado aquí en el capítulo 6. En definitiva, Jesús quiere subrayarnos que el hombre, nosotros, ustedes y yo, estamos llamados a alimentarnos del Verbo hecho carne, a alimentarnos de Él como palabra en la que hay que creer, como ejemplo que hay que seguir, como víctima propiciatoria a la que hay que adherirse. Adherirse místicamente, profundamente en un acto sacramental. En términos más sencillos y más pobres, Jesús es la vida del hombre. El hombre está hecho pues para vivir en, con y por alguien. E incluso vive de Jesús. Vivir de Él mediante la fe que escucha la palabra, que le recibe como Hijo de Dios, que cree en Él, que es el Hijo de Dios encarnado, el Hijo de Dios que ha dado su vida por mí. Comulgar es encarnar, pues, el sentido de la muerte y resurrección de Cristo, el acto salvífico por excelencia. Es entrar a mí todo el poder y la fuerza de la cruz. Uno con el crucificado, pues mediante la comunión misteriosa, con su sacrificio, su muerte, su cuerpo y su sangre benditos, entregados por nosotros en la cruz. Nosotros estamos destinados a vivir, pues, de Jesús, a encontrar en Cristo la plenitud de nosotros mismos y a realizar, pues, su destino en la comunión y en la identificación con Él. Comulgamos con sus opciones, con sus actitudes, con sus comportamientos, con todo el Evangelio. Y comulgamos con la mayor de todas las opciones de dar la vida por los demás. Como podemos darnos cuenta, se trata de una auténtica comunión con Cristo.
como unión de destino, como unión de vida, como unión de la gloriosa resurrección. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. No se tendrá, tiene hoy ya la vida en el eterno. Celebremos pues este gran misterio, adoremos la presencia de Cristo en la Santa Eucaristía.